This computer. Ya. Entonces, como decía, hay dos tipos de algoritmo aleatorizado, el Monte Carlo y el de Las Vegas, en donde el Monte Carlo entrega un resultado, pero hay una probabilidad de que este sea incorrecto y por eso uno lo corre muchas veces para asegurarse de que si es que es incorrecto, al menos tener una probabilidad súper baja de que sea incorrecto. Y por otro lado está el algoritmo de Las Vegas que entrega un resultado que es correcto, pero hay una probabilidad de que no entregue un resultado. Entonces, siempre que entregue un resultado, va a ser un resultado correcto. Hoy día vamos a ver un algoritmo Monte Carlo para el problema de pattern matching, ¿ya? ¿Y qué es pattern matching? Básicamente es que yo tengo un documento y tengo un patrón, un string, ¿ya? Entonces aquí consideramos siempre que el n va a ser mayor o igual al m. ¿Por qué? Porque si no, no hay mucho, no hace mucho sentido buscar una palabra más larga que el documento, ¿verdad? Entonces, la idea es que, bueno, tenemos un alfabeto finito y sin pérdida de generalidad vamos a suponer que el alfabeto es 0 y 1, ¿ya? El patrón va a ocurrir en el texto, obviamente, si es que hay algún J acá adentro, por ejemplo, acá que hay un X sub J, tal que esto hasta X de J más M menos 1, que son M bits al final, sea igual al I, ¿verdad? Al I grande. Es súper, se entiende la intuición, ¿no? Entonces, el problema de pattern matching es encontrar una ocurrencia del patrón en el texto, si es que existe. Si no existe, decir que no existe, ¿ya? Entonces, lo primero que se nos pregunta acá es dar una solución de fuerza bruta al problema, ¿ya? ¿A alguien se le ocurre una solución de fuerza bruta del problema? La más ingenua, ¿cómo ustedes lo harían? Entonces, partamos con la 1. Sería como ir probando letra por letra, Claro, como por la complejidad del largo de los dos strings multiplicado. exacto, claro. Entonces tenemos acá que en verdad es la A. Ya, entonces la solución de fuerza bruta, como creo que Pablo fue el que lo dijo, sería, yo tengo un algoritmo que va a tomar como entrada X y el Y, y lo que va a ser un for eh, por un J perteneciente desde 1 hasta n menos m más 1. Después hace otro for que itera sobre eh, de 1 hasta m, ¿ya? Y luego, digamos, va viendo letra por letra, como decían, si es que x, j más y, esto es como en Python, o ya no en Python porque le puse el distinto, es distinto al i eh, de i, ¿ya? ¿Se entiende entonces lo que yo al final estoy haciendo? Bueno, y acá si es que es distinto, hago un break, que este break, bueno, si termino el for, acá retorno, return j, y si no retorno, no, me equivoqué acá, esto tengo que correrlo acá. Si no retorno en ninguno, retorno no match o algo así. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es que vamos recorriendo cada letra del documento
partimos con x1 y después vamos viendo las m letras siguientes. O sea, esta letra, la J, y incluyendo la J, vemos m letras y vemos si cada una de ellas es igual a la palabra I, ¿ya? Si es que hay alguna que sea distinta, entonces nosotros decimos break, salimos de este for de acá, nos vamos a la siguiente letra en J, nos corremos un espacio y retornamos, o sea, y si es que en todas son iguales, nunca vamos a hacer break, vamos a retornar acá, vamos a llegar acá y terminamos el algoritmo, ¿ya? Ahora, como decían ahí, ¿cuánto es la complejidad de este algoritmo? Bueno, acá hacemos O de n operaciones, ¿ya? O de n operaciones. Acá, en esta parte de acá, en este for, vamos a hacer O de n, m operaciones, porque lo eh, iteramos sobre m. Acá yo dije O de n porque puedo acotarlo por arriba por n. Podría decir O de n menos m más 1, pero hace sentido decir O de n, ¿ya? Estas dos operaciones, bueno, esta comparación es constante, entonces O de 1, cuando yo comparo dos letras. Y bueno, eso es todo, entonces en total el algoritmo sería O de n por m, porque yo estoy multiplicando eh, este for con este for, ¿ya? Entonces, aquí yo no puedo sacarle el m, no puedo decir que el m es una constante, siempre digo que como el input tiene el m, el n y el m, entonces siempre mi función de complejidad tiene que ser, como dice Pablo, eh, respecto al tamaño de la entrada. ¿Ya? Entonces con eso estamos listos con la pregunta 1. ¿Ya? Entonces ese es un algoritmo de fuerza bruta. Ya. Ahora vamos a empezar con una forma para hacer un algoritmo aleatorizado, ¿ya? Es súper peludo inventar un algoritmo aleatorizado porque hay que demostrarlo, ¿ya? Entonces, si es que en cualquier caso les hacen un ejercicio de esto, va a ser algo guiado como lo que yo le estoy haciendo acá, ¿ya? Porque de partida no va a ser diseñar un algoritmo, ¿ya? Sino que va a ser eh, hacer cumplir ciertas propiedades que van a llegar a los algoritmos aleatorizados, ¿ya? Entonces, voy a darle un poco la intuición de lo que vamos a hacer y luego lo hacemos, para que no queden tan perdidos, ¿ya? Entonces vamos a definir la función f de p como x módulo p. Si no se acuerdan lo que es el módulo, tenemos que cada natural, porque acá partimos de los naturales al 0 hasta el p-1, cada natural se puede escribir de la forma x igual a alfa por p más beta, en donde 0 es menor o igual a beta menor a p. ¿Ya? Entonces, básicamente, cuando yo aplico módulo, lo que estoy obteniendo acá es el beta, el resto, ¿ya? Si por ejemplo yo tengo 5 módulo 3, el resto es 2, ¿ya? Y el alfa en ese caso sería 1, el p sería 3, ¿ya? Y esto se puede hacer no solamente con los primos, pero con los primos uno tiene propiedades interesantes, ¿ya? Entonces, bueno, ahí llegó Diego, somos pocos, así que no hay problema, estamos tratando de resolver el problema de pattern matching, ya que encontrar un string i en un documento X. Y ya dimos un algoritmo que era bien de fuerza bruta, que al final es iterar sobre todo el documento viendo si es que calza la palabra o no. Y eso tarda el largo del documento por el largo del string. Ya.
Entonces ahora estábamos haciendo un pequeño repaso de lo que era, que van a ver más adelante en aritmética modular. Estamos definiendo una función que se llama una función fingerprint, ¿ya? Que acá le dicen fingerprint function. ¿Por qué? Porque como que deja una huella, así como que uno puede reducir un número a... Es como una función de hash, como que ojalá uno lo deja en una cantidad de bits menor, ¿ya? Entonces lo que decíamos era que el módulo se refería a este beta de acá, que es lo que sobra, y hay distintas propiedades del módulo, como por ejemplo, que si yo tengo, bueno, ¿qué significa el módulo? A es equivalente a B en módulo P, si solo si P divide a menos B, ¿ya? Esa es la definición de módulo, ¿ya? Y otras consecuencias del módulo puede ser, por ejemplo, A módulo P es igual a B módulo P, ¿ya? Todas esas cosas son más o menos equivalentes y hay más cosas. Ya uno puede elevar esto la cantidad de veces que quiera eh, y cosas del estilo, ¿ya? Entonces, habiendo dicho eso, lo que nosotros queremos ahora es demostrar que si es que A y B están entre 0 y 2 elevado a n, entonces la probabilidad de que esta función de huella me diga que son iguales, es decir, que hay una, una colisión, dado que dos números son distintos, es menor o igual a algún número que yo estoy agotando, ¿ya? Y pi de tau lo que retorna es la cantidad de números primos que son menores o iguales a tau, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperaríamos? Si es que tenemos una buena función de huella o una buena función de hash, es que hayan pocas colisiones, ¿ya? Entonces, si es que estos dos son distintos, queremos que les asigne distinto valor casi siempre, eso, o la mayoría de las veces, quizá, o que haya una, una fracción de veces que sea buena, ¿ya? No queremos que hayan colisiones, ¿ya? Entonces, nos piden demostrar esto acá. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a demostrar eso? ¿Se entiende más o menos cuál es el problema? ¿Qué es lo que estamos demostrando? Sí, ya. ¿Y por qué queremos demostrar eso? Porque eh, después nosotros vamos a utilizarlo en el algoritmo aleatorio y si es que estamos bajo una probabilidad razonable y lo hacemos una cantidad de veces, vamos a quedar como con una probabilidad de que se equivoque cercana a cero. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, partamos con la segunda parte. Ya. Entonces, B. Tenemos que f de p de x lo definimos como x módulo p. ¿Ya? Y lo que queremos demostrar es que por demostrar, si 0 menor o igual a y b menor o igual a 2 elevado a n, entonces la probabilidad de que esta fingerprint function mande a estos dos al mismo valor es, dado que son distintos, sea menor o igual a n partido en la cantidad de primos menos tau. Entonces la probabilidad acá, me faltó escribir qué es sobre qué. Esta es la probabilidad sobre todos los p bajo un tau. O sea, si yo saco un p al azar bajo un tau. ¿Ya? Y para esto no lo vamos a hacer directamente, vamos a sacar un lema. Ya vamos a demostrar un lema. Entonces vamos a poner primero el lema. ¿Ya?
Y el lema es súper sencillo. Dice, el número de divisores, la cantidad de divisores primos que dividen a un k menor o igual a 2 a la n es menor o igual a n, ¿ya? Ese es el lema. Que si yo tengo un k que es menor o igual a 2 a la n, entonces hay a lo más n divisores primos que pueden dividir este número k, ¿ya? Y la demostración del lema es súper sencilla. Entonces aquí vamos con la demostración. Entonces suponemos por contradicción que existen más que n divisores. Que n divisores primos de k, que es menor o igual a 2 a la n. ¿Ya? Entonces, podemos listarlo, entonces hay al menos n más 1. ¿Ya? Y los vamos a listar de la siguiente forma, P1 hasta P de n más 1. ¿Ya? Y todos estos divisores son primos y son distintos. ¿Ya? Entonces vamos a poner que son primos y son distintos. Ya. ¿Qué es lo otro que sabemos? Cada primo, para todo i, vamos a tener que 2 es menor o igual a p sub i, ¿verdad? Y con eso estamos más o menos listos. ¿Por qué? Porque como cada p sub i es primo, si nosotros hacemos la productoria de esto, nos va a quedar que esto divide acá. ¿Por qué? Porque si es que estos no fueran primos, nosotros sabemos que cada uno por separado divide acá, ¿ya? Pero como son primos, no pasan cosas raras así como que, por ejemplo, si yo tengo el 2, el 2, el 3 dividen al 12 y el 6 divide al 12 también. Entonces como que si yo multiplico el 2, el 3 y el 6, no me van a dividir al 12, porque da 36. Pero cuando son primos no dividen, como que no comparten las partes que se dividen, ¿ya? Y de hecho hay como un teorema que demuestra en discreta que la multiplicación de primos divide al número si es que cada uno de estos divide el número, ¿ya? Pero luego, ¿qué tenemos acá? ¿Ya? De acá podemos sacar que esta multiplicación es menor o igual acá. ¿Por qué? Porque divide acá, po, ¿ya? Y a la vez esto es menor o igual a 2 a la n, ¿ya? Pero por otro lado, sabemos que cada uno de estos es mayor o igual a 2. Entonces, 2 por 2 va a ser menor o igual, y esto n más 1 veces, menor o igual a p sub 1 hasta p sub n más 1, ¿ya? Y eso es menor o igual a 2 a la n. Pero acá tenemos n más 1 veces multiplicado el 2, entonces esto es lo mismo que 2 a la n más 1, ¿ya? Y esto claramente es una contradicción, porque estoy diciendo que 2 elevado a n más 1 es menor o igual a 2 elevado a n, ya cuando n es un entero, quizá me faltó decir eso. El chat. Ya. Entonces, ahí demostramos el lema y entonces podemos afirmar que la cantidad de divisores primos que dividen a un número menor o igual a 2 a la n va a ser siempre menor o igual a n. Ya, entonces acá voy a ponerlo bien. La cantidad. Ya.
Y con este lema, ahora lo que nosotros queremos demostrar es que si es que A y B están entre 0 y 2n, la probabilidad de que si yo tengo un primo menor o igual a un tau, la probabilidad de colisión es menor o igual a esto, ¿ya? Entonces, vamos a demostrar ahora vamos a demostrar B. Ya. ¿Cómo va la demostración? Ya la demostración se vuelve bastante bien directa con el lema. O sea, no es tan directo tampoco, pero lo que nos tenemos que preguntar es ¿cuándo hay una colisión? ¿Ya? ¿Cuándo hay colisión? O cuando el algoritmo se equivoca, digamos. Cuando hay error. Cuando hay error, eso. ¿Ya? Y hay error cuando al final si yo tengo dos números que son distintos y los mapeo al mismo número, o cuando tengo dos números iguales y los mapeo a números distintos. Entonces, f de p falla, al final falla cuando a distinto de b, o sea, cuando f de p de a es igual a f de p de b, dado que a es distinto de b, y cuando f de p de a es distinto de f de p de b, dado que a es igual a b. ¿Ya? Eso es cuando falla nuestra función, cuando no nos gusta que funcione así. ¿Ya? Ahora, ¿qué me pueden decir de este segundo caso acá? Tomando en cuenta de que, recordando acá que f de p de x va a ser igual a x módulo p. ¿Es posible que suceda este escenario? No sucede ya. No sucede porque, claro, yo tengo dos números iguales, al aplicarle el módulo me va a dar el mismo resto. Entonces, esta parte de acá, esto no ocurre. Entonces, la probabilidad de que falle va a ser simplemente cuando la probabilidad de que nuestro algoritmo falle va a ser simplemente cuando pase esto de acá. ¿Ya? Entonces, supongamos sin pérdida de generalidad de que A es mayor que B. Ya solo podría ser que B es mayor que A, pero al final da lo mismo. Solamente necesitamos que uno sea mayor. ¿Ya? Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que 0 es menor o igual a... Bueno, de partida tenemos que los dos son... Sabemos que 0 menor o igual a B menor o igual a 2 a la n. ¿Ya? Entonces, de partida vamos a tener que 2 a la n es menor o igual a A, y A va a ser mayor o igual a A menos B. ¿Por qué? Porque B es un número positivo, ¿ya? Y sabemos que B es menor que A, entonces esto también va a ser mayor o igual a 0. En el peor de los casos va a ser 0, cuando A sea igual a B, ¿ya? Ya. Entonces, ¿cuántos divisores primos a ver, un segundito. Ya. Entonces, ahora queremos calcular la probabilidad, tomando un primo menor o igual a tau, de que yo le asigne el mismo valor a A y a B, dado que
estos dos son distintos. ¿Ya? Ya, entonces. Sabemos que, voy a poner aquí como un paréntesis, sabemos que f de p de a es igual a f de p de b, si solo si a menos b, perdón, si p divide a menos b, ¿verdad? Esa es la definición del módulo al final, directamente, ¿ya? Entonces, esto de acá lo podemos ocupar y decir directamente la probabilidad de un p menor igual a tau, que P divide a menos B, ya dado que A es distinto de B. ¿Ya? Entonces, con esto de acá, tenemos un sí, solo sí. ¿Qué es lo que podemos saber desde esto? ¿Cuál es, cómo se calcula esta probabilidad? Bueno, esta probabilidad van a ser la cantidad de casos favorables partido en la cantidad de casos totales. Ya. Entonces, para hacerla más fácil, ¿cuántos son los casos totales? Los casos totales estamos viendo todos los primos, ¿verdad? Entonces, van a ser la cantidad de primos menores iguales a tau. ¿Y qué es eso de ahí? Eso es el pi de tau. Entonces, lo que estamos dividiendo acá es pi de tau. ¿Ya? ¿Y cuántos son los casos favorables? ¿O por cuánto los podemos acotar? ¿Ya? Porque acá podríamos acotarlo, ¿no? Sabiendo esto más el lema. Si es que nosotros quisiéramos venirnos de aquí para acá. Claro, son n, porque como a menos b es menor o igual a 2 a la n, por el lema sabemos que este es un número c, que es menor o igual a 2 a la n, y van a haber a lo más n primos que dividen a menos b. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de que yo tomo un primo que es menor o igual a tau, y este divide a menos b, es menor o igual a n. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a tener que es menor o igual a n partido en la cantidad de primos menores a tau, que es pi de tau. Y eso era lo que queríamos probar. Entonces, tenemos esta parte de acá, que la dejamos lista. No sé si alguien tiene alguna duda de lo que pasó, de quizás algo que... Pi de tau son los casos totales, sí, pues, porque aquí estáis viendo la probabilidad sobre todos los primos menores iguales a tau. ¿Ya? Entonces, los casos totales, si yo saco como de manera uniforme un primo menor o igual a tau, los casos favorables son los que dividen, ¿ya? Que son los de acá, y los casos totales son los que todos los primos menor o igual a tau. ¿Y cómo se representan los primos anteriores a tau? ¿En qué sentido? ¿Cómo se representan? ¿En qué sentido? Em, no, si sé que es menor o igual a tau, pero no sé si no se entiende la función pi. ¿A eso te refieres, Diego? ¿O es que cómo lo represento así en Sí, es binario? que recién mencionaste que estamos buscando todos los primos menores o iguales a tau. Sí. ¿Ese pi de tau representa ese conjunto? No, es un número. Acá, si te vas aquí. Pi de tau retorna la cantidad de números primos menor o igual a tau. Ya, 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 ya. Dale. No,
por ejemplo, para todos los demás, pide 2. El único número primo menor o igual a 2 es 2, entonces esto va a ser 1. Pide 4, por ejemplo, tenemos el 2 y el 3, el 4 ya no es primo, entonces van a ser 2 y así en adelante, ¿ya? Ya, perfecto, gracias. Eso. Entonces nos queda que los casos totales son todos los primos menores o iguales a tau, que es la definición de pi de tau, como dijimos ahora, ¿ya? ¿Puedes repetir la función pi? Ya. La función pi es una función bien conocida, que no tienen por qué conocerla, pero es bien conocida. Lo único que dice es, tú me das un número, por ejemplo, 100, pi de 100 van a ser, y uno se pone a contar cuántos primos hay hasta el 100. Eso es nomás, ¿ya? Solo, yo no me la sé de memoria, no sé cuánto es pi de 100. Debe ser alrededor de 30, algo así, 29, no sé. Ya. Ya, pues entonces ahí terminamos la parte B, que nos decía, demuestre que nuestra función de fingerprint se equivoca al final, porque acá se equivoca esta cantidad de veces. O sea, la probabilidad de equivocarse es n partido en pi de tau. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Si es que nosotros tomamos un tau muy grande, ¿ya? El pi de tau va a ir creciendo, porque es una función creciente, ¿ya? La cantidad de primos van a haber más primos si yo tomo un número más grande. Entonces, la idea es tomar un tau lo suficientemente grande para que esta probabilidad de acá sea chica, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Entonces, vamos a proponer el siguiente algoritmo aleatorizado, que esto ya es análisis de algoritmo. En las pruebas nunca va a haber un diseño muy elaborado de algoritmo, siempre análisis. Entonces vamos a sacar un random prime, digamos, con una función que funcione en O de 1. Esto es medio chanta, pero funciona en O de 1. Uno puede tener almacenados muchos primos, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos, por cada J en el documento, en el tamaño del documento, acuérdense que N era el tamaño del documento y M era el tamaño de la palabra o la frase que nosotros estábamos buscando. Vamos a hacer un cálculo, ¿ya? Y vamos a hacer este cálculo de acá. XJ va a ser la sumatoria desde el número J, desde el X sub J, hasta el X sub J más M menos 1, ¿ya? Y luego vamos a hacer una comparación y vamos a retornar. Así de simple, ya. Eso es el algoritmo. Ahora, ¿cuál es la parte esencial de este algoritmo? ¿Qué significa esta sumatoria acá? ¿Alguien ve lo que significa? Estamos en un alfabeto, recuerden, en un alfabeto que es de 0 y 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo cuando hago esto acá? Ya, no es trivial verlo de esa forma, pero se los voy a decir de otra forma. ¿Ya? Imagínense que nosotros tenemos x1, x2 y x3. Y eso pertenece a, todos los x son ceros o 1. Lo que aquí nosotros estamos haciendo, o x4, y digamos que, bueno, entonces el n va a ser 4 y el m, digamos que es 3, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, nosotros partimos con el x1. Acá dice, partimos con el j igual a 1. Entonces, x de 1 va a ser x1 más 0, porque estamos desde el 0 hasta el m menos 1, ¿ya?
por 2 elevado a m menos 1 menos i, que es 3 menos 1 menos el i, que es 0, ¿ya? Más x2 más 1, perdón, x1 más 1 por 2 elevado al m menos 1 menos el i, ¿ya? Más x1 más 2, ¿ya? Por 2 elevado a 3 menos 2, perdón, menos 1 menos 2, ¿ya? Que básicamente lo que estoy haciendo es x1 por 2 elevado a 2 más x2 por 2 elevado a 1 más x3 por 2 elevado a 0, ¿ya? Eso es lo que es x1. Y acá voy a corregir este x y lo voy a poner bien grande para que se note que esta función que estoy haciendo. Ya, entonces, si esto de aquí son unos y ceros, ¿qué es lo que yo estoy haciendo al aplicarle esta sumatoria? ¿Se ve un poco más lo que estoy haciendo? Piensen que f de p sin el módulo. No, f de p es el módulo. F de p es el módulo. De hecho, acá ni siquiera hay un p, como que no podríamos estar trabajando con p. Pero si se fijan, yo acá tengo una representación en binario, porque estoy trabajando con 0 y 1, y con esto yo lo estoy pasando a su representación en base 10, ¿ya? Si ustedes se fijan cómo se escribe, ustedes que cachan, esto, ¿qué número representa en binario? En binario eso representa al 5, ¿por qué? Porque a este se le multiplica por 2 elevado a 0, a este se le multiplica por 2 elevado a 1, y a este se le multiplica por 2 elevado a 2, ¿ya? Entonces en este caso sería 1 por 2 elevado a 2, más 0 por 2 elevado a 1, más 1 por 2 elevado a 0, y eso es lo mismo que 4 más 0 más 1, y eso es 5, ¿ya? Entonces, esta cosa rara acá, lo único que está haciendo es pasando de binario a, no sé si se dice decimal, pero a base 10. Ahí no me equivoco. De base 2 a base 10, ¿ya? Está transformándolo de base 2 a base 10. Eso es lo que está haciendo. ¿Y por qué nosotros hacemos eso? Porque cuando queremos trabajar con módulo, trabajamos con base 10. O sea, eso lo hacemos para después calcular lo del módulo, claro. Lo que dice Daniel. Porque al final nosotros estamos trabajando con naturales en base 10, ¿ya? Siempre se nos enseñó el módulo en base 10. Yo no sé si se puede usar el módulo con, o sea, si se puede usar el módulo con base 2, pero como que no hace mucho sentido porque no tendría que primero transformarlo y después transformarlo de vuelta, ¿ya? Pero básicamente es para poder usar. Eso es lo que hace el XJ. Ahora, la única cosa distinta es que el XJ nosotros lo podemos ir corriendo. O sea, vamos a calcular el XJ, vamos a calcular el X1, el X2, el X3. Claro, el XJ es como la representación en base 10 del string de largo M que parte en el X sub J. ¿Se entiende? Aquí nosotros, voy a borrar esto acá. Lo que estamos haciendo básicamente es partimos tomando esto de acá, estos tres, ¿ya? Lo convertimos a base 10 y hacemos la comparación de acá. Ya, comparación. Después de aplicar el módulo con... Ya. Claro. Y si es que eso son distintos, ya entonces pasamos al siguiente J, que va a ser este de acá, y vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Ahora, si se fijan, acá hay un error en este código.
porque el i está en binario, pero en realidad debiésemos hacer el mismo procedimiento. Pero eso se hace una vez, ¿ya? Y da, se puede hacer en tiempo O de M, ¿ya? ¿Se entiende? Es básicamente hacer lo mismo que esta sumatoria acá, pero con los i, y y sin el j. Ya. Pero supongamos que este i lo tenemos ya lo tenemos transformado, o pongámosle, no sé, i de eso, en donde esto va a ser la sumatoria de i igual 0 hasta m de i sub i por 2 elevado a m menos 1 menos i, ya que es al final transformarlo, va a ser i en base 10. Ya. Ya, entonces si es que vemos que estos dos son iguales, como supuestamente nuestra función de huella o nuestra función de hash o el FDP, lo podemos acotar de alguna forma, entonces nos aseguramos que van a ser distintos números, ¿ya? Y en ese caso, si son iguales, vamos a retornar que en el punto J tomamos m bits hacia adelante y ahí está el patrón que nosotros estábamos buscando, ¿ya? ¿Por qué? Porque la probabilidad de que sean distintos y que nos dé el mismo valor de FP es muy baja, ¿ya? Ahora tenemos que demostrar que esa probabilidad de error es muy baja, ¿ya? Porque hasta ahora no sabemos que es muy baja, nosotros solamente sabemos esta propiedad de acá de que cuando son distintos es menor o igual a n partido en pi por tau, ¿ya? Pero ahora vamos a ver cómo demostrar eso. Entonces C. Ya. Primero vamos a ver la probabilidad de error. Probabilidad de error. Ya. Del algoritmo. Entonces, vimos que la probabilidad de error, probabilidad de que hay un error, digamos, así, para un primo menor o igual a tau, es igual a la probabilidad de que f de p de el y sea igual al f de p de nuestro xj, ¿verdad? Dado que el y es distinto del x de j, ¿ya? Esa es la probabilidad de error. Y bueno, y sumamos también la probabilidad de que estos sean distintos, dado que son iguales. Pero ya vimos que esa probabilidad es 0, ya, porque eso nunca puede pasar. Entonces, esto de acá directamente nos lo echamos. Esta probabilidad es 0. Entonces nos queda solamente la primera probabilidad. ¿Ya? Y tomamos esta cosa de acá y la pegamos. Ya. Entonces, nos dan un hint acá en el enunciado. Nos dicen, utilice el siguiente resultado conocido sobre la función que cuenta los primos menores o iguales al x. ¿Y cuál es este resultado conocido? Es pi de x, la cantidad de primos es mayor o igual a x partido en logaritmo de x. ¿Ya? O sea, si yo tomo, por ejemplo, digamos, el logaritmo en base 2, ¿ya? Si yo tomo, no sé, pi de 8
¿cuántos primos? ¿Cuánto es pi de 8? Bueno, está 2, 3, 5, 7. Son 4, ¿ya? Y acá el x es 8 partido en, esto debiese ser menor o igual a 8 partido en logaritmo de 8, que es 3, y aquí no funciona, ya. Algo estoy haciendo mal. A ver, no. Lo que pasa es que esta desigualdad, según lo que me recuerdo, porque la demostré con Marcelo, de hecho se los vamos a pasar en un documento que termina, que estamos terminando, sobre un test de primalidad determinista, funciona para un n en adelante, ya que en general eso es lo que pasa, ¿ya? Pero si yo tengo, por ejemplo, pi de 16, creo que con 16 funcionaba, eso es 16 dividido en logaritmo en 4. No tengo idea de esa función. Bueno, pero esta función, el enunciado te lo da que funciona desde cierto punto en adelante y nosotros lo asumimos, ¿ya? Entonces tenemos que utilizar esta función de acá, que es una cota súper conocida, ya no le estoy metiendo, o sea, sí, le estoy metiendo el medio golazo dándole este hint, pero es que si no es imposible demostrarlo. Ya, entonces vamos a usar esto acá para empezar a acotar esta probabilidad de error, ¿ya? Entonces, por la B, sabemos probabilidad de P menor o igual a tau. Ya, por la B, ¿qué sabemos? Sabemos que si es que si es que A y B son menor o iguales a 2 a la n, entonces esto está acotado por n partido en pi de tau, ya esta probabilidad. Pero ¿qué podemos decir de I, del tamaño de I, o de I, porque es un número, y de X, J? Y ahí esto pongámoslo como en rojito para que se vea que es paréntesis. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Es menor o igual a qué? Recuerden que estos tenían m bits, ¿verdad? Cada uno tenía m bits. Entonces, cuando yo hago, cuando yo lo transformo al número en base 10, lo que yo estoy haciendo es x1 por 2 elevado a m menos 1 más x2 por 2 elevado a m menos 2 más hasta llegar al xm, ¿ya? Y lo que pasa es que como son m bits, eso va a ser menor o igual a 2 elevado a m, ¿ya? ¿Por qué? Porque, ¿cómo se representa el 2 elevado a m? En binario, esta es como, no quiero chantarle esto nomás, quiero que lo entiendan, pero el 2, por ejemplo, 2 elevado a 4, ¿cómo se representa? Eso va a ser 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Entonces esto va a ser 0, 0, 0, 0, 1. En binario 2 elevado a 4 se necesitan 5 bits, ¿ya? Entonces con 4 bits es imposible que nos pasemos de 2 elevado a 4. Si nosotros solamente tenemos esta capacidad acá, podemos llegar a 2 elevado a 4 menos 1, ¿ya? Entonces pasa lo mismo con el m. Si nosotros tenemos m bits, lo único que vamos a poder representar es hasta el 2 elevado a m menos 1. Entonces podemos decir que el i y el x de j, como tienen m bits y nosotros lo transformamos en base 10, solamente pueden llegar hasta 2 elevado a m menos 1, pero así siendo bien brutos decimos esto acá,
¿Ya? Entonces, por la B, aquí pasamos por la B, tenemos que esta probabilidad está acotada, acá ya no es n, ya, sino que se transforma en m, y el pi de tau. ¿Ya? Entonces, esto es menor o igual a m partido en pi de tau. ¿Ya? Y ahora nos piden usar esta desigualdad, que es que pi de tau es mayor o igual a tau partido en logaritmo de tau. ¿Ya? Que si se fijan es lo mismo que decir que 1 partido en pi de tau es mayor o igual a logaritmo, cambio la desigualdad, es menor o igual a logaritmo de tau partido en pi, ¿verdad? Entonces simplemente lo acotamos por esto de acá, esto lo acotamos por esto de acá, esta parte de acá, y nos va a quedar que m por logaritmo de tau partido en tau. ¿Ya? Nos va a quedar que esta probabilidad es menor o igual a esto. ¿Ya? Ahora, ¿qué tau nosotros tenemos que escoger para que esto sea una probabilidad pequeña? ¿Ya? Bueno, sabemos que el logaritmo crece más lento que el tau. Entonces, en algún momento vamos a tener que lo de abajo va a empezar a crecer más rápido que lo de arriba y va a contrarrestarse con el m. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si es que nosotros escogemos, acá directamente les doy un valor de tau 4m logaritmo de 4m, ¿ya? O más grande. ¿Qué es lo que pasa? Esto va a ser igual a... Y esto sacado bajo la manga. Ya yo hice todo esto para que calzara. Ya no se asusten de que se les tiene que ocurrir esto. Ya, pero ¿qué pasa si nosotros escogemos ese tau de ahí? Nos va a quedar que esto va a ser m por logaritmo de 4m logaritmo de 4m, ¿ya? Partido en 4m logaritmo de 4m. Ya se nos van los m. Ya por otro lado sabemos que se cumple que 4m es mayor o igual al logaritmo de 4m. Ya suponiendo que m es natural y mayor a 0. Entonces acá podemos acotar todos los logaritmos de 4m por 4m. ¿Ya? Y en realidad lo que vamos a hacer es ni siquiera acotar el de abajo, vamos a acotar solamente el de arriba. Entonces acá no podemos acotar el de abajo, porque el de abajo está dividiendo, entonces tendríamos que acotarlo por algo que fuera... Voy a cambiar el orden porque así se va a entender mejor. Entonces el logaritmo de 4m es menor o igual a 4m, entonces lo que vamos a acotar va a ser este logaritmo de acá, y vamos a hacer logaritmo de 4m por esto lo pasamos a 4m, ¿ya? Partido en 4 logaritmo de 4m, ¿ya? Que esto es lo mismo que logaritmo de 4m y todo esto al cuadrado, partido en 4 logaritmo de 4m, y es lo mismo que pasar el exponente multiplicando acá afuera el logaritmo, y nos queda 2 logaritmo de 4m partido en 4 logaritmo de 4m. Ya, aquí se nos van los logaritmos y nos queda que esto es igual a 1/2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que concluimos? Concluimos eh, que la probabilidad de error del algoritmo, entonces, probabilidad de error del algoritmo
es menor o igual a 1/2. Ya. Ahora, que sea menor o igual a 1/2, no sé, pues si a mí me dicen, ¿te la jugáis con 1/2? ¿Apostáis con 1/2? Yo le digo, no apuesto con 1/2 porque puede que todavía sea muy alta la probabilidad. Si me dicen quizás 25% de que se equivoque, ya ahí quizás la pienso un poco más. Pero como pasa siempre en los algoritmos Monte Carlo, ya con 1/2 nos facilita la cosa porque podemos correrlo 100 veces y nos va a quedar un número que es más fácil que se echen todos los computadores de todos nosotros a que se eche a que este algoritmo falle. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de que este algoritmo que está propuesto acá falle es probabilidad de fallar es menor o igual a 1/2. Entonces, si yo lo corro 100 veces, va a ser 1/2 elevado a 100. ¿Ya? Y correr esto no es nada, no es nada lento. ¿Ya? Ahora, nos piden también la complejidad asintótica, ¿ya? De esto de acá. Entonces, para eso voy a borrar esta parte de acá. Y vamos a ver cuál es la complejidad asintótica, que es bien fácil de ver. ¿Ya? Acá hacemos n pasos. ¿Ya? En esta suma hacemos m pasos, ¿verdad? O digamos, hagámoslo trabajemos con asintótico. O de n y o de m. Acá en esta comparación hacemos o de un paso. Y luego termina todo, ¿ya? Entonces, como esto de acá está dentro del for, en total el tiempo de algoritmo 1 va a ser O de m por n. ¿Les hace sentido lo que estoy diciendo? O sea, todo lo que hicimos fue un algoritmo que nos dio la misma complejidad que el algoritmo de fuerza bruta. Hicimos un cálculo de logaritmos, usamos una función que acotaba por debajo la cantidad de primos. Le falta el DP. ¿Qué es el DP? ¿Programación dinámica? Ya, algo así. Le falta claro, que no sé si se llama programación dinámica, porque en este caso no es como que queramos llegar a un final, pero sí tiene mucho que ver con eso, y eso es la pregunta D. Haga una pequeña modificación al algoritmo de manera que la complejidad ya no sea m por n, sino que sea n más m. ¿Ya? Y como dice Pablo ahí, la idea es que nosotros vayamos de alguna forma guardando lo que llevamos. ¿Ya? Ya, miren. Acá tenemos un número, bueno, el x1 hasta el x, o digamos el x1 hasta el xm, es un número de m bits, que cuando nosotros lo pasamos a base 10, reducimos el tamaño, ¿ya? Y por eso hay colisiones. Entonces, eso se llama, bueno, una función de hash. ¿Cómo nosotros podemos ir guardando eso? Hay una idea que la enseñan en estructura de datos que se llama hash incremental, en donde nosotros no necesitamos en cada parte de acá, en cada J, calcular esta sumatoria completa, que es lo que se demora O de M. Si nosotros pudiéramos hacer esta sumatoria en, por ejemplo, O de constante o de 1, estaríamos listos, porque ahí tendríamos, hacemos un for de n, pero cada vez que lo hacemos un número constante de operaciones, y eso nos daría este loop al menos O de n. Pero siempre para hacer el hash incremental, que no necesitan saber lo que es,
y se los voy a mostrar qué es lo que es, tenemos que calcular al menos una vez, que va a ser el x1, ¿ya? Y entonces, ¿cómo va a ir el algoritmo? ¿Ya? El algoritmo, en vez de calcular esta parte de acá todas las veces, lo va a ir haciendo incrementalmente. Pero ¿y cómo lo va a ir haciendo? Ya, entonces veamos acá cómo lo vamos a ir haciendo. Ya. Entonces notemos que tenemos XJ, por ejemplo, hasta XJ más M menos 1. Son M bits, ¿ya? Entonces, XJ, digamos, el X grande J, va a ser este string en base 10, que va a ser como base 10 de XJ hasta XJ más M menos 1, ¿ya? Y eso va a ser 2 elevado a M menos 1 por XJ más 2 elevado a M menos 2 por XJ más 1 más 2 elevado a 1 por XJ más M menos 2 más 2 elevado a 0, no me cabe, por XJ más M menos 1, ¿ya? Esa es la representación en base 10, ¿ya? Que al final es esta suma que nosotros teníamos acá desde 0 hasta M menos 1 de XJ más I por 2 elevado a M menos 1 por I, ¿ya? Eso es, ¿ya? Pero ¿cómo calculamos XJ más 1? ¿Ya? XJ más 1 va a ser 2 elevado a M menos 1 por XJ más 1 más 2 elevado a M menos 2 por XJ más 2 más 2 elevado a 0 por XJ más M, y ahí estamos, ¿ya? Entonces, ¿cómo llegamos de este número de XJ a XJ más 1? Bueno, lo primero que tenemos que notar es que este XJ, esta cosa de acá, ya no está. Es decir, nos tenemos que borrar esto de acá, ¿ya? Y lo segundo que tenemos que notar es que todo lo que sigue está multiplicado por 2, porque si se fijan el XJ más 1 está acompañado con un 2 elevado a M menos 1, y antes era 2 elevado a M menos 2. Después el XJ más 2 está acompañado con un M menos 2, y aquí está acompañado con un M menos 3. Entonces lo multiplicamos todo por 2. Y por último, este XJ más M no aparecía acá arriba, entonces solamente se lo tenemos que sumar, ¿ya? Entonces, lo que tenemos es que XJ más 1 va a ser, lo primero que hacemos es el XJ, le restamos 2 elevado a M menos 1 por XJ, ya que es sacarle esta parte de acá. Luego, todo esto lo multiplicamos por 2, ¿ya? Multiplicamos por 2 esta cosa, y luego le sumamos el último término, que va a ser 2 elevado a 0 por XJ más M, ¿ya? Ya, entonces, ¿cuánto nos demoramos en hacer esta transformación de XJ a XJ más 1? Nos demoramos 3 pasos, o de 1, digamos, porque si contamos las multiplicaciones y todo, contemos todo, ya. Acá nos demoramos 1, acá nos demoramos otro, acá nos demoramos otro, y acá nos demoramos 2 más. Entonces, O de 5, ¿qué es O de 1 al final? Nos demoramos tiempo constante. Entonces, para pasar de XJ a XJ más 1, nos demoramos O de 1, ¿ya? Y por lo tanto, la modificación del algoritmo no es necesario
lo único que modificamos acá es que ya no es necesario calcular siempre el x de j como de forma ingenua, sino que calculamos el x sub 0, acá estamos como en la D, calculamos el x sub 1, perdón, ¿ya? Que esto toma O de M, ¿ya? Bueno, teníamos el P que tomaba O de 1, y luego hacemos el for, J in 1 hasta N, y aquí calcular X sub J, ¿ya? Pero esto se demora O de 1, ¿ya? Luego hacemos el if, las fingerprint functions, aquí hacemos XJ igual a F de P de el I gorrito, habíamos dicho que era I gorrito, retornamos que sí, retornamos el J, perdón, acá hacemos el end if, end for, y si es que no retornamos vamos a retornar no match. ¿Ya? Entonces acá tenemos O de 1, O de M, en este tenemos O de N, porque lo hacemos N veces, O de 1, O de 1, ¿ya? Entonces en total, en este for vamos a tener O de N, más esta parte de acá que es O de M. Entonces en total, T de nuestro algoritmo modificado, digamos, algoritmo 2, va a ser O de M más N, ¿ya? Y ahí sí hace sentido todo lo que hicimos, porque pasar de una multiplicación a una suma es bastante, ¿ya? Y si bien existen algoritmos deterministas, porque este algoritmo no es determinista, si bien existen algoritmos deterministas, no aleatorios al final, que calculan esto en O de M más N, este algoritmo es relativamente sencillo de entender, ¿ya? Esa es la gracia. Esa es la gracia y también la gracia del test de primalidad que sale así. Quizás no de entenderlo, pero es un algoritmo fácil de implementar, en donde a priori como que uno no cacha muy bien por qué eso funciona, pero funciona por todo lo que vimos antes, ¿ya? Entonces, ese es un ejercicio ese es un algoritmo Monte Carlo, ¿ya? Que se va a equivocar muy pocas veces, porque nosotros nos aseguramos que se equivoque muy pocas veces, pero lo hacemos tantas veces que en verdad nunca nos vamos a equivocar, ¿ya? Pero teóricamente hay una probabilidad de equivocarse. Y le bajamos la complejidad al tema, ¿ya? Eso, no sé si alguien tiene alguna duda. Si no, les voy a subir las notas los apuntes, perdón. Yo no subo las notas. Eh, y nos vemos, bueno, la próxima semana no tenemos ayudantía porque es semana de receso. Ojalá que no estén muy colapsados y que puedan descansar. Ya, vamos a dejar de grabar.